Hola, buenas. Esta videoclase la vamos a dedicar a la Revolución Francesa, que ha sido uno de los acontecimientos más importantes de la historia de la humanidad. Y la dividiremos en tres partes. En la primera, una parte bastante corta, haremos una introducción explicando un poco lo que fue la Revolución Francesa. Luego me referiré a las causas de la Revolución Francesa y finalmente la parte más larga es cómo se desarrolló esta revolución a través de una serie de etapas. Y bien, pues empezamos. ¿Qué fue la Revolución Francesa? Pues fue un acontecimiento histórico muy importante, muy relevante, tan importante que se considera el inicio de la edad contemporánea. Acordaros que la historia tradicionalmente se divide en una serie de edades: la prehistoria, la edad antigua, la edad media, la edad moderna y la última edad, que es la que hoy en día estamos, es la edad contemporánea. Y se considera que el acontecimiento que da inicio a la edad contemporánea es la Revolución Francesa. Eh, la Revolución Francesa fue una revuelta del pueblo contra el sistema dominante, contra las clases dominantes. Y sucedió evidentemente en Francia a partir del año 1789 y se calcula que duró aproximadamente unos 10 años y que se consolidó definitivamente o que terminó como tal en 1799. ¿Qué pasó en la Revolución Francesa? Pues hubo un cambio en todos los ámbitos, en el ámbito político, económico y social en Francia. Fue un cambio radical a través de la Revolución. La Revolución hizo que se terminaran unas formas políticas, sociales y económicas antiguas y tradicionales y opresivas: el antiguo régimen, la monarquía absoluta, el feudalismo y los gremios, y dio paso a nuevas formas políticas y sociales como fueron el Estado liberal, los derechos y libertades y el sistema económico capitalista. Y vamos a explicar un poco estos sistemas antiguos como las causas de la Revolución Francesa. Vale, las causas, hemos dicho que esta sería la segunda parte de la videoclase. Las causas son las razones que condujeron a que se produjera la Revolución Francesa, los motivos de la Revolución Francesa. Y hay unas causas que son políticas, otras que son sociales, otras que son económicas y finalmente las ideológicas. Las cuatro son importantes. Empezamos por la causa política. ¿Cuál fue una de las causas que motivaron que hubiera una revolución francesa? Pues el sistema de gobierno, el sistema de poder que había en Francia y en prácticamente los reinos europeos, que era la monarquía absoluta. La monarquía absoluta, que prácticamente se prolongó durante toda la Edad Moderna, era una forma de gobernar un territorio en la que era el rey el que tenía todo el poder, o el que concentraba el poder más importante. La idea, lo que legitimaba al rey que fuese rey, es decir, lo que le justificaba su poder, era la idea cristiana de que Dios había elegido al rey como su representante en la tierra. Eso es lo que se llamaba monarquía de derecho divino. A ver, el rey no se consideraba un dios, sino un representante humano elegido por Dios para gobernar a los hombres. Esta era la idea y es lo que justificaba al rey. El rey se justificaba, su poder lo justificaba diciendo que Dios le había elegido a él para ejercer su cargo de monarca. Esto es lo que se llama monarquía de derecho divino. Al ser una monarquía absoluta, en los asuntos más importantes el rey siempre tenía la última palabra, ¿no? Si se redactaban leyes, él podía decidir o no si se promulgaban o no las leyes. Si había alguna decisión importante de los tribunales, podía rebatirla, podía suprimirla, y él era el que elegía a los miembros del gobierno. Por tanto, siempre en los poderes más importantes era el que tenía la última palabra. Finales de la Edad Moderna, en Francia, el rey, este señor que tenéis aquí a la derecha, el retrato que tenéis aquí, era Luis XVI. Luis XVI gobernaba desde el Palacio de Versalles, que ya había sido construido antes por su abuelo, creo que era Luis XIV. El Palacio de Versalles estaba un poco lejos de la ciudad de París. La ciudad de París se considera la ciudad más importante de Francia. Pero el rey no gobernaba Francia desde París, sino desde un palacio apartado, ¿vale? Rodeado de lujo, de abundancia y un poco alejado así de los problemas reales de los súbditos. Este rey, Luis XVI, se había casado con María Antonieta de Austria, hija del emperador de Austria, Francisco I, para así fortalecer la coalición entre dos grandes reinos de aquellos tiempos, que era el reino de Francia y el reino de Austria.
Pues esta era un poco la situación que había en Francia, era una monarquía absoluta con Luis XVI, que se había casado con María Antonieta y que gobernaba desde el Palacio de Versalles. Ya durante el reinado de Luis XVI se dieron una serie de sucesos que hicieron que la monarquía empezase a tener problemas económicos. Y Luis XVI intentó resolver estos problemas a través del gobierno, pero no lo consiguió y siempre tuvo, cuando intentó hacer cambios, una oposición fuerte de la nobleza. Pues esto en relación a Luis XVI y a la causa política, la existencia de la monarquía absoluta en Francia. Otra causa, bueno, antes de continuar, tenemos a la izquierda los retratos de los reyes de Francia, el rey Luis XVI y la reina María Antonieta, y a mano, en la fotografía de la derecha, una imagen de una de las zonas suntuosas del Palacio de Versalles. Concretamente creo que esta es la Galería de los Espejos. Era un palacio enorme, con grandes jardines, en donde estaba toda la corte real, donde se reunía toda la corte real, desde el cual el rey gestionaba todos los asuntos de Francia. Bien, vamos a la causa social. La causa social la podemos resumir con el antiguo régimen. ¿Qué era el antiguo régimen? Pues un sistema social de funcionamiento en base a lo que se llamaban clases sociales o estamentos. Las clases sociales eran, en ellas, los ciudadanos franceses estaban dentro de una clase social, ¿vale? Y lo que hacía que estuvieses en una clase social o en otra eran los vínculos de sangre, que fueses familiar o no, ¿vale? Era imposible pasar de una clase social a otra. Las personas toda su vida formaban parte de esa clase social y sus descendientes y ascendientes perpetuamente siempre estarían dentro de la misma clase social, en un sistema rígido que no cambiaba. Entonces había dos tipos de clases sociales. Los que vivían bien, digamos, las clases dominantes y privilegiadas, que eran una minoría de franceses, y las clases mayoritarias. Las clases privilegiadas eran las que, si aquí veis la pirámide social, ¿vale? Las clases privilegiadas son las que están más arriba. Evidentemente, arriba de todo hay uno, que es el rey, que es el que tiene el máximo poder, monarquía absoluta. En segundo lugar, esta clase social está formada por dos estamentos, que son la iglesia, el clero, ¿vale? Los religiosos, sobre todo los religiosos con cargos importantes, cardenales, obispos, abades, y luego estaba la nobleza. La nobleza eran pues, los señores feudales, eran los condes, los duques, los marqueses, que ya tenían poder desde la Edad Media, ¿vale? Sus cargos se los transmitían a hijos y su poder se basaba sobre todo en tener un castillo y ser dueños de muchas tierras. Eran grandes terratenientes. Y eran cargos privilegiados tanto los miembros del clero como los miembros de la nobleza porque no tenían trabajos duros, no pagaban impuestos y ocupaban los cargos públicos más importantes, los cargos judiciales, los cargos de gobierno, de notaria, etcétera, etcétera, eran para la nobleza y para el clero. Y luego estaba el tercer estado. El tercer estado eran los no privilegiados, son estos de la parte más baja de la pirámide. Los no privilegiados eran básicamente dos grupos. Por un lado estaba la burguesía, que era de los dos grupos del tercer estado el que estaba un poco mejor, y luego estaba el pueblo llano, en el que estaban todos los campesinos, los artesanos, criados, soldados, etcétera, etcétera. Y el tercer estado era la mayoría, y eran los no privilegiados, y no eran privilegiados porque a ellos sí que les tocaba pagar impuestos. Y evidentemente les tocaba los trabajos más duros y más difíciles. Y incluso en algunos casos, sobre todo en el campo, aún existía la servidumbre. La servidumbre venía de la Edad Media y era que los campesinos tenían un señor y toda su vida estaban vinculados a una tierra que ya habían trabajado sus padres y sus abuelos y a ellos les tocaría trabajar también toda su vida y les tocaría servir luego a sus hijos, etc. Servir toda su vida a un señor feudal. Esto era la servidumbre que ya venía de la Edad Media. Pues entonces esta era una de las causas de la Revolución Francesa. La existencia de un sistema de clases sociales o de estamentos en las que había unos que eran privilegiados, era una minoría, y otros que eran el pueblo, y luego la burguesía, que eran la mayoría y que eran los no privilegiados. Pero dentro de los no privilegiados, la burguesía había ido enriqueciéndose
porque sus actividades, especialmente el comercio, empezaba a generar beneficios, bastantes beneficios. Por lo tanto, la burguesía se encontraba con el hecho de que en algunos casos tenía casi tanta riqueza como la nobleza, pero no podía acceder a los cargos públicos, no podía tener los privilegios de la nobleza. Y eso a la burguesía le sentaba muy mal, y lo que quería era romper esa diferencia entre privilegiados y no privilegiados. Entonces la burguesía se aliaría con el pueblo para para dirigir la revuelta. Es decir, la burguesía fue la que verdaderamente protagonizó y dirigió la revuelta de la Revolución Francesa, utilizando al pueblo para enfrentarse contra las clases privilegiadas. Dentro de la burguesía hemos dicho que estaban los comerciantes, pero también habían pues, lo que se llamaban profesiones liberales, médicos, periodistas, abogados, que eran gente que más o menos empezaba también a ganarse bien la vida. ¿Vale? Pues esta era la situación social que había en lo que se llama el antiguo régimen, tanto en Francia como en otros países europeos, un sistema de estamentos y clases sociales. Y es otra de las causas, se llama la causa social de la Revolución Francesa. Otra causa es la causa económica. A ver, detrás de grandes revueltas siempre hay problemas económicos importantes. Durante la segunda mitad del siglo XVIII en Francia, pero en otros lugares también, se agudizó la diferencia entre ricos y pobres. Los ricos eran más ricos y los pobres eran más pobres. Entonces, el pueblo, que ya hemos comentado antes, que era de la clase no privilegiada, tenía que trabajar duramente, todos los campesinos y los artesanos, y pagar impuestos. El diezmo era un impuesto que se pagaba a la iglesia, se llama diezmo porque venía a ser un 10% de los rendimientos que tenía el campesino, y la talla era un impuesto que se pagaba a los señores, pero que también empezó a pagarse más al rey que no a los señores feudales. Pero además se podían encontrar con la obligación, además de pagar estos impuestos y de dar una parte de sus rendimientos al señor, de que el señor, de tener que trabajar gratuitamente para el señor algunos días del año. Porque claro, el señor unas tierras se las dejaba a sus siervos, pero otras tierras eran directamente del señor. Y lo que quería el señor era, ya que les dejaba aquellas tierras, que le trabajasen también sus propias tierras sin pagarles nada. Esto es lo que se llamaba las corveas. Y ese sistema y esta idea ya venía de la Edad Media. Muy bien. Entonces, vale, esta es la situación económica que había en la segunda mitad del siglo XVIII en Francia. Y entonces, en esa segunda mitad del siglo XVIII vienen dos crisis graves económicas. La primera es una crisis de subsistencia, una crisis alimentaria que podríamos llamar ahora, ¿vale? ¿Qué pasó? Hubo un prolongado periodo de malas cosechas. Y debido a la sequía, a falta de agua, que no llovía mucho, y al frío. Y entonces esto hizo que el producto más importante, que era el pan, que del cual venía el trigo, hubiese pocas cosechas de trigo, o la cantidad de trigo disponible fuese más baja, y el precio del trigo, y concretamente del pan, llegase a subir mucho. Y esto hizo que apareciesen episodios de hambre y se extendiese el hambre entre la población francesa, y hubiese gente que muriese de hambre o de las enfermedades que tienes por comer mal y estar debilitado. Mientras una parte del pueblo vivía así, en Versalles y las clases privilegiadas pues seguían viviendo en abundancia, sin falta de alimentos y en lujo. Esta situación llegó a provocar lo que se llama la marcha sobre Versalles, que tenéis un dibujo aquí más o menos. Eso fue ya bien iniciada la Revolución Francesa en octubre de 1789, en la que las mujeres del mercado de París decidieron dirigirse al Palacio de Versalles. Recordaros que el Palacio de Versalles es donde está el rey y que había una distancia importante para ir andando a ese palacio. Y a esa marcha de las mujeres del mercado de París se fue uniendo mucha gente que se fue armando y provocaron un verdadero asalto al palacio que al final se solucionó pacíficamente, pero que obligó al rey de Francia a dejar el Palacio de Versalles e irse a vivir en París, en el Palacio de las Tullerías. Por lo tanto, dentro de la causa económica hay dos crisis. La primera la hemos explicado, que es una crisis alimentaria, una crisis de subsistencias. Otro problema es una crisis financiera, y esta es una crisis del Estado. A ver, el Estado francés, el gobierno de Francia, lo gestionaba el rey. El rey tenía unos ingresos que venían sobre todo de los impuestos y unos gastos, los gastos de la corte, es decir, en su corte de Versalles, pero también tenía que gestionar los ejércitos, pagar a los soldados, pagar armamento, ¿vale?
Además, Francia había ayudado a Estados Unidos para independizarse de Gran Bretaña y eso le había supuesto un coste económico. Francia, antes de la independencia de los Estados Unidos, había tenido una guerra contra Gran Bretaña que la había perdido y había supuesto importantes pérdidas territoriales en Canadá. Todo esto fue provocando una serie de gastos e hizo que los gastos que tenía el rey fuesen superiores a los ingresos. Esto produce un déficit y hizo que la monarquía se tuviese que ir endeudando para ir pagando todos sus gastos. Y entonces llega un momento en que el rey intenta encontrar un ministro de gobierno, fuese Necker o fuese Turgot, que le pudiese gestionar bien la economía, pero no lo consiguió. Y necesitaba más dinero. De esa necesidad del rey, de esa crisis financiera, de que el rey necesitaba más dinero, vendrá el origen de la Revolución Francesa, que vamos a explicar más tarde. Bien, la última causa, que es fundamental, es la causa ideológica, que es la Ilustración. Porque la Revolución Francesa es una revuelta para cambiar una forma de funcionar a otra de nueva, un sistema antiguo a un sistema nuevo. Pero para ir a un sistema nuevo necesitas ideas que te digan cómo va a ser ese sistema nuevo, ¿vale? Y es aquí donde es importante ese movimiento cultural que se llamó la Ilustración, que fue durante el siglo XVIII, en el que algunos pensadores franceses, filósofos, como fueron Voltaire, Montesquieu y Rousseau, plantearon, por un lado, criticaron la monarquía absoluta, criticaron el antiguo régimen por considerarlos injustos, y por otro lado, propusieron formas distintas de gobernar Francia. Y estas ideas de los ilustradores franceses, de los filósofos franceses, se difundieron por Francia, por la sociedad francesa, ¿vale? A través de libros, de diarios, reuniones en cafés, reuniones en clubs, a través de las universidades, a través de revistas e incluso a través de esa enciclopedia que Diderot y D'Alembert lideraron para hacer por primera vez un compendio de todo el saber en una serie de libros que eran 28. Bueno, sobre la Ilustración ya os digo que además hay una videoclase que he hecho en la que se explica más o menos con más contenido que fue este fenómeno de la Ilustración. Bien, entonces, ¿qué defendían los pensadores ilustrados? Defendieron un nuevo sistema político y social en el que fuese fundamental el principio y el valor de la igualdad de los ciudadanos. Evidentemente, si quieres que los ciudadanos sean iguales y libres, todo eso del antiguo régimen de las clases sociales no sirve, porque las clases sociales provocaban claras desigualdades entre los ciudadanos. Además, eran partidarios del progreso, de la razón, de la felicidad, la búsqueda de la felicidad individual como algo muy importante, y la soberanía popular. Los ilustrados creían que el poder no venía de Dios y se lo daba al rey, como hemos explicado antes con la monarquía de derecho divino. Creían lo contrario, creían que el poder venía de abajo, del pueblo, y que el pueblo se lo entregaba a sus representantes. Eso es lo que se llama soberanía popular. El poder está en el pueblo, no en Dios, como pensaban tradicionalmente. Y luego otra idea muy importante, especialmente difundida por el filósofo Montesquieu, fue que el poder se tenía que separar, que no lo tenía que acaparar una persona en la monarquía absoluta, sino que se tenía que separar en un órgano legislativo, como es un parlamento, un órgano ejecutivo, pues el gobierno del rey, y el órgano judicial. ¿Vale? Pues estas ideas de la Ilustración que se difundieron, evidentemente, fueron un caldo de cultivo para que la burguesía y el pueblo se enfrentasen a las formas tradicionales de poder para cambiarlas, ¿vale? A través de la Revolución Francesa. Pues ya tenemos las causas, tenemos los motivos. La causa política, la causa económica, la causa social del antiguo régimen y las nuevas ideas y las críticas del sistema antiguo que vinieron de la Ilustración. Y ahora vamos probablemente a la parte más larga de esta videoclase, que es explicar cómo se desarrolló la Revolución Francesa. Y para explicarlo mejor nos basaremos en unas fases, que es lo que tradicionalmente se sistematiza porque es muy larga la Revolución Francesa, ¿eh? Es como una verdadera película. Las fases son los Estados Generales, la Asamblea Nacional, la Convención y el Directorio. Y bueno, pues ya vamos directamente a empezar con el origen de la Revolución Francesa. Ya sabemos los motivos, vamos a cómo se desarrolló. Y la Revolución Francesa empieza con la reunión de los Estados Generales, en mayo de 1789. A ver, el rey
os he comentado, cuando me refería a la causa económica, que tenía un problema económico grave en su estado. Necesitaba ingresar más dinero. Y la forma de ingresar más dinero era con impuestos a la población. Pero el rey era consciente de que no podía pedir más impuestos al pueblo y a la burguesía, que ya pagaban muchos. Y la idea del rey era reunir a los tres estamentos en una reunión que se llama los Estados Generales en Versalles y conseguir que la nobleza y la iglesia y el clero pagasen más impuestos. Entonces, en los Estados Generales era una asamblea medieval, ya de la Edad Media, que convocaba el rey. Y de hecho no se había reunido desde 1614, es decir, hacía más de 150 años que el rey no convocaba a los Estados Generales. ¿Por qué no los había convocado? Porque con que era un rey, tenía el poder absoluto, no necesitaba hacer reuniones para pedir dinero. Él lo dirigía directamente, él lo obtenía directamente. Pero ahora la monarquía francesa está un poco debilitada. Está recibiendo muchas críticas. Y el rey, en lugar de tomar la decisión por su cuenta de subir los impuestos, decide reunir a los estamentos para, a través de esta reunión, de esta asamblea de los Estados Generales, conseguir más impuestos. Y entonces en los Estados Generales se reunían representantes de los tres estamentos. Se reunían los representantes de la nobleza a un lado, los representantes del clero a otro y los representantes del tercer estado, que eran el pueblo y la burguesía, a otro. Entonces, esa reunión se hizo, como hemos dicho, en mayo de 1789 y se hizo en el Palacio de Versalles, que era la sede donde el rey tenía el poder. Muy bien, entonces la forma tradicional, ya cómo funcionaba los Estados Generales, ya es una forma que nos está diciendo que hay una forma tradicional y una forma nueva. La forma tradicional de funcionar los Estados Generales era que cada estamento tenía un voto. Claro, como hemos dicho, había tres: nobleza, clero y pueblo, pues había tres votos. Los representantes de la nobleza conseguían un voto, los representantes de la iglesia otro, y los del pueblo, el tercer estado, tenían otro voto. Por lo tanto, solo había tres votos. Pero el tercer estado, que era el pueblo, no estaba de acuerdo con esa forma tradicional de funcionar, y lo que querían era que cada individuo de cada uno que representaba los estamentos, porque había centenas de personas representando el pueblo y otras personas representando a la nobleza y al clero, que cada uno votase individualmente. Por lo tanto, había muchos votos. Y que las sesiones fuesen conjuntas, porque tradicionalmente las sesiones eran por separado, es decir, la nobleza se reunía separadamente, la iglesia se reunía separadamente y el pueblo se reunía separadamente, y entre ellos no deliberaban. Y el tercer estado lo que quería es que se reuniesen los tres estamentos conjuntamente y deliberasen y luego votasen. No le hicieron caso a las propuestas del tercer estado y se votó de la forma tradicional. Y claro, evidentemente, con que el rey les pidió subir impuestos y la nobleza y el clero tenían, que son los privilegiados, cada uno tenía un voto, pues votaron en contra de pagar más impuestos y salieron ganando la votación, porque eran nobleza y clero votan con no pagar impuestos, 2 votos, el tercer estamento que tiene un voto, vota sí pagar impuestos, pero es 2 contra 1 y pierden, ¿vale? ¿Qué pasó? Evidentemente, los representantes del pueblo y de la burguesía no estaban de acuerdo con este sistema de elecciones y cómo terminaron. Entonces se fueron de los Estados Generales y decidieron formar una asamblea nueva y distinta a estos Estados Generales, lo cual será el germen de la Revolución Francesa. Esto es lo que llamaremos la Asamblea Nacional. Es decir, volvamos a lo que hemos dicho, los representantes del tercer estado que se han reunido en los Estados Generales salen indignados de la reunión y deciden formar ellos una reunión y proclamarse la Asamblea Nacional. Y ellos dicen que son los verdaderos depositarios de la soberanía de Francia. Y hacen un juramento. En el salón, en el pabellón, perdón, del juego de pelota, que era un pabellón deportivo que estaba en Versalles, los diputados o los miembros representantes del tercer estado, que se habían reunido en los Estados Generales, deciden formar una asamblea general y se comprometen y juran que redactarán una constitución escrita para Francia. Este es el compromiso que adoptaron los miembros de la Asamblea Nacional el 20 de junio de 1789 en el pabellón del juego de la pelota de Versalles. Por eso se llama el juramento del juego de pelota, ¿vale? Y el compromiso era hacer una constitución para Francia, una ley suprema, en la que
pues establecería los derechos y libertades de los ciudadanos, la separación de poderes, por lo tanto se establecería un régimen distinto a la monarquía absoluta, al feudalismo que había en aquellos tiempos en Francia. Evidentemente, esta reunión que se hizo, al rey le disgustó muchísimo, a la literatura también. Entonces el rey intentó disolver y acabar con la Asamblea Nacional, pero no lo consiguió porque ahora vendrá lo de la Bastilla. De hecho, estos miembros, aquí tenéis, este es un cuadro que representa el momento en que en el pabellón del juego de la pelota, uno de los representantes del tercer estado, creo que es Robespierre, decide formar la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional se cambiará de nombre y se llamará Asamblea Constituyente, porque cuando el objetivo que tienes es el de escribir una constitución y redactarla, te llamas Asamblea Constituyente, ¿vale? El objetivo principal de ellos era redactar una nueva constitución en Francia para que Francia fuese un sistema político y social bueno, ¿vale? Y entonces, cuando el rey intenta disolver esta Asamblea Nacional que se formó, aparece el asalto de la Bastilla. Estamos en la segunda etapa, que se llama Asamblea Nacional o Asamblea Constituyente. Asalto de la Bastilla. A ver, la Bastilla, que aquí tenéis en el cuadro, es este castillo que tenéis aquí dibujado, era un castillo que estaba en París y que el rey, la monarquía, utilizaba para poner prisioneros dentro del castillo, ¿vale? Eran prisioneros políticos, prisioneros de Estado. Entonces, era un símbolo de la monarquía absoluta y del antiguo régimen. Entonces, pasaron dos cosas. Esa idea de que el rey se opuso a esa Asamblea Nacional, porque evidentemente iba a hacer una constitución, iba a limitar sus poderes y el rey no quería. Y luego, además, el rey cambió a uno de sus miembros del gobierno, que era el más partidario de hacer cambios, que era Necker, y aquello también disgustó mucho al pueblo. Entonces, estas dos causas hicieron que el pueblo, una multitud, decidiera armarse y atacar el símbolo de la monarquía absoluta en París, que era el castillo de la Bastilla. El asalto a la Bastilla se hizo el 14 de julio de 1789. Había una serie de soldados vigilando y protegiendo el castillo, pero se acabaron rindiendo. Y al final el pueblo entró en masa en Castillo de la Bastilla e incluso ajusticiaron a algunos de los defensores. Y el día del asalto de la Bastilla, que es el 14 de julio de 1789, es el día más importante para algunos de la Revolución Francesa y es la fiesta nacional de Francia. Es decir, los franceses celebran su fiesta el 14 de julio de 1789. La fiesta nacional, pues el momento desencadenante más importante de la Revolución Francesa cuando atacan la Bastilla, el castillo de la Bastilla, ¿vale? Y al mismo tiempo que se asalta la Bastilla, en el campo se produce una revuelta de los campesinos contra sus señores, de los siervos contra sus señores que los han estado dominando. Esta revuelta que se produce en el campo en Francia contra los señores feudales se llama el Gran Miedo y sería entre julio y agosto también de 1789. Bien, pues este es el episodio del asalto a la Bastilla. Entonces, continuamos. Estamos aún en la segunda fase. Esa asamblea, esos miembros que representaban al pueblo, que se declararon en la Asamblea Nacional en el pabellón del juego de la pelota y que se cambiaron el nombre en Asamblea Constituyente para redactar la Constitución, empezaron a redactar una serie de leyes y de medidas para cambiar Francia. Una de las primeras medidas es acabar con todos los privilegios y los derechos feudales que tenían la nobleza y el clero. De hecho, de la iglesia le confiscaron todos los bienes, es decir, las iglesias, las catedrales y las tierras que tenía la iglesia, se las quitaron, se las desposeyeron y se las quedó el Estado francés. De hecho, los sacerdotes y los cargos eclesiásticos pasaron a ser funcionarios del Estado francés, no un poder independiente. Además, también redactó, como ya se había hecho en la Bill of Rights, en la independencia de Estados Unidos, declaró una declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, fundamental, porque esta declaración que se hizo en Francia después inspirará la que se hará en 1948 en la ONU, ¿vale? Los derechos del hombre, a partir de la Revolución Francesa, el hombre, cada individuo tiene reconocidos unos derechos y unas libertades. Y esa declaración que se hizo de derechos y libertades del hombre se basaba en tres valores fundamentales: igualdad entre los ciudadanos, libertad y fraternidad. Es el lema de la Revolución Francesa: égalité, liberté y fraternité. Muy bien. Y además, al final, acabaron cumpliendo su promesa, su juramento, redactaron una constitución para Francia. En esa constitución, que es la ley suprema,
La Constitución es la que dice cómo funciona el país, por encima de cualquier persona y por encima del rey. Por lo tanto, se acaba la monarquía absoluta, porque la monarquía absoluta del rey es el que tiene la última palabra. Aquí, quien dice cómo funciona el país es la Constitución, ¿vale? La Constitución de 1791 dice que la soberanía reside en el pueblo, soberanía nacional, soberanía popular. Dice que los poderes políticos están separados, no los concentra una persona. Eso sí, el poder ejecutivo se lo dan al rey, el poder legislativo se lo dan a la Asamblea Legislativa y luego están los jueces y tribunales. Y además, en esa Constitución se establece el sufragio censatario. A ver, sufragio es derecho de voto. Y en esta Constitución aún no se establece el sufragio universal, es decir, que todos pueden votar, al menos aunque sean solo hombres masculinos. Se establece un sufragio en el que solo podían votar unas personas que estaban inscritas en el censo. Esto se llama sufragio censatario. ¿Quiénes estaban inscritos en un censo? Los que tenían determinadas propiedades. Por lo tanto, podían votar las clases benestantes, no podían votar los pobres. Pero bueno, es un avance, como mínimo ya hay derecho de voto, ¿vale? Aunque sea, no es universal aún, la sufragio no es universal, pero es censatario. Hay separación de poderes, hay derechos y libertades del hombre y hay soberanía nacional. Por lo tanto, es un cambio importante el que se hace a través de la Constitución de 1791. Seguimos. Entonces, una vez se empieza a aplicar la Constitución, Francia deja de ser una monarquía absoluta y pasa a ser un nuevo régimen que se llama monarquía constitucional, porque tiene un rey, porque siguen teniendo un rey y tienen una constitución. Y además, de hecho, el rey, según la Constitución, tenía, además del poder ejecutivo, lo cual le permitía nombrar a sus miembros de gobierno, podía vetar las decisiones de la Asamblea Legislativa, que era la que hacía las leyes. Es decir, la Asamblea Legislativa era otro órgano importante, además del rey. Y en la Asamblea Legislativa se hacían las leyes, pero si el rey estaba en contra de estas leyes, las podía vetar. Por lo tanto, el rey aún mantenía bastante poder, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa en esa Asamblea Legislativa? Pues empiezan a aparecer los políticos por primera vez, porque son gente a las que votan los ciudadanos, aunque sea por sufragio censatario, y se reúnen en esta especie de parlamento. Aparecen por primera vez los políticos y aparecen por primera vez los partidos políticos. Y entonces, en la primera Asamblea Legislativa de Francia, aparecieron dos tipos de dos grupos políticos distintos. Por un lado estaban los moderados. Los moderados son los que no quieren muchos cambios, quieren mantener un poco la situación tal y como está. A veces se llaman también conservadores. Pues en aquellos tiempos a los moderados se les llamaba los girondinos, porque muchos de estos diputados que formaban parte de la Asamblea Legislativa, que eran conservadores, venían de un departamento de Francia que se llama Gironda, ¿vale? Por ese motivo se llamaban girondinos. Y luego había otro grupo político que quería más cambios, que era más progresista, más radical, si lo quería llamar, que se llamaban los jacobinos. Y se llamaban jacobinos porque se reunían en un convento de San Jacobo, un convento jacobino de dominicos, y ellos habían elegido ese lugar para reunirse allí. Por eso se llaman jacobinos. Y los jacobinos, entre los que podíamos destacar el político que tenéis del cuadro abajo, que era Robespierre, este señor de aquí abajo, una figura fundamental en la Revolución Francesa, pues estos querían cambios más drásticos, querían el sufragio universal, etcétera, etcétera. Y dentro de los jacobinos aún había un grupo más radical que eran representantes del pueblo llano, que eran los cordeliers, entre los cuales podíamos destacar como figuras los dos que tenéis arriba. El de la izquierda es Marat, que más que político era un periodista, era un médico que fue periodista, y Danton, que es el que tenéis a la derecha. Danton y Robespierre, que es el de abajo, fueron dos políticos muy importantes durante algunas fases de la Revolución Francesa, ¿vale? Por lo tanto, en el Parlamento, en la Asamblea Legislativa nueva que se forma en Francia, en la que aparecen ya por primera vez diputados que son políticos, se forma un grupo que son los girondinos, que son representantes de una burguesía más bien moderada, y un grupo más radical que quiere cambios fuertes, que son los jacobinos, entre los que están sobre todo Robespierre, pero también Marat y Danton dentro del grupo que se llama Cordeliers. Bien, entonces, el rey, Luis XVI, que ya no está en Versalles, sino que está en el Palacio de las Tullerías, no está muy de acuerdo con cómo están pasando las cosas en Francia y toma la decisión de huir, pero de huir de forma hacer una fuga clandestina, que es lo que se llama la fuga de Varens. Se disfraza de aristócrata ruso, coge un carruaje con su mujer y su hijo o sus hijos
y intentan huir de Francia. Es lo que se llama la fuga de Varennes. Con tan mala fortuna que en Varennes, que es una localidad que está en Bélgica, que está cerca de la frontera, un oficial de la Guardia Nacional Francesa reconoce al rey, lo detiene y los devuelven para París. Evidentemente eso es un bochorno para el pueblo francés descubrir que su rey ha intentado escaparse e irse a Austria, que era una monarquía absoluta. ¿Vale? Por lo tanto, esto da una cierta sensación de que el rey está traicionando a la Revolución Francesa. Y además, en ese momento, Austria y Prusia, que son dos de las grandes, importantes monarquías absolutas que hay en Europa, le declaran la guerra a Francia. ¿Por qué lo hacen? Claro, evidentemente, el resto de Europa, los restos de reinos, se están asustando porque están viendo que Francia está cambiando y está apareciendo un nuevo sistema distinto que acaba con las monarquías absolutas y con la nobleza. Y esto no lo quieren los que tienen el poder allí, donde haya un antiguo régimen y monarquía absoluta. Entonces, la primera coalición, porque habrá distintas coaliciones contra Francia, y Francia acabará venciendo a muchas de ellas, sobre todo a través de la figura de Napoleón, pero será más después. La primera coalición es Austria y Prusia contra Francia, ¿vale? Para acabar con la revolución. Seguimos. Entonces, claro, ¿qué hacen al final? Los franceses, cansados de esta traición del rey, que además consideran que el rey seguramente ha estado enviando correos pidiendo ayuda a Austria y Prusia, y que por ese motivo probablemente les hayan declarado la guerra, una parte del pueblo francés ataca el palacio donde está el rey. Y el palacio donde está el rey es el Palacio de las Tullerías. Dentro de estos ataques hay una parte importante del pueblo llano que se ha armado, que son los sans-culottes. Los sans-culottes son franceses del pueblo, ciudadanos de París sobre todo, que forman milicias o pequeños ejércitos armados y que son una especie de ejército a favor de la revolución. Y se llaman sans-culottes porque el culot era el pantalón típico que llevaban los aristócratas, la nobleza. Y sans significa sin. Ellos no llevaban unos pantalones largos, los sans-culottes, no llevaban culot. Y eso les identificaba como miembros del pueblo, además de que llevaban un tipo de gorro que se llamaba gorro frigio y una pica, ¿vale? Entonces, los sans-culottes asaltan el Palacio de las Tullerías y el rey y su familia son encarcelados, ¿vale? Y mientras pasa esto y el rey al final lo encarcelan, el ejército de Austria está muy cerca de París. Y entonces, ¿qué pasa? Pues una parte muy importante de ciudadanos de París decide alistarse voluntariamente en el ejército, un reclutamiento en masa, para defender la nueva república que se ha declarado contra el ataque de las potencias extranjeras, para defender la república, ¿vale? Los sans-culottes, estos que hemos dicho antes. Y aquí tenemos algunas imágenes de esta parte aún de monarquía constitucional que se acabará después de lo que pasó con el rey. La fuga de Varennes, que es el momento en que el rey intentó escapar en 1791 de su propio país para entrar en Austria y que fue detectado por un guardia, por un oficial de la Guardia Nacional Francesa. El momento en que los sans-culottes deciden atacar el palacio del rey de Francia, el Palacio de las Tullerías, en 1792, y al final lo encarcelan a él y a su familia. Y estos son una imagen de lo que serían los sans-culottes, que hemos dicho que eran aquellos partisanos, gente del pueblo, que formaban milicias y pequeños ejércitos, ¿vale? Armados, y que no llevaban el culot o pantalón corto y ajustado típico de la aristocracia, sino que llevaban pantalones largos e iban bastante desaliñados, y además a muchos de ellos con este gorro, que es el gorro que se llamaba gorro frigio, que los identificaba como sans-culottes. Vale. Bien, pues seguimos. Vamos a la tercera fase, porque todo lo que hemos explicado después de los estados generales hasta aquí es esa segunda parte, que es lo que se llama Asamblea Nacional y Asamblea Constituyente. La verdad es que este juego de etapas es un poco difícil de llevar porque pasan muchísimas cosas y aún tienen que pasar más durante la Revolución Francesa. Vamos al periodo de la Convención, que es un periodo bastante turbio en todo este proceso revolucionario. Entonces, esa asamblea que se había formado legislativa se sustituye por un nuevo órgano de gobierno importante, que es la Convención Nacional, ¿vale? Y los miembros de la Convención Nacional que sustituyen a la Asamblea ya no son elegidos por sufragio censatario, sino por sufragio universal. Es decir, todos pueden votar, eso sí, sufragio universal masculino.
pueden votar todos los hombres, ¿vale? Entonces, se decide hacer una nueva constitución en la que se acabe con el rey. Se suprime la monarquía porque después de lo que ha pasado con el rey, decide que Francia ya no es una monarquía, sino que es lo contrario, una república. Se proclama la República Francesa, ¿vale? Un gobierno sin rey. Además, otra buena noticia es que ha habido una victoria frente a ese ejército austriaco que estaba amenazando Francia. La batalla de Valmy, ¿vale? Entonces, es una victoria contra esa coalición que había entre Austria y Prusia. Y eso tranquiliza la situación exterior de Francia. ¿Y qué hacen con el rey? El rey, acordaros que después del asalto a los Tuileries lo han encarcelado y deciden guillotinarlo. ¿Vale? Se ha guillotinado, le cortan la cabeza. Primero le cortarán la cabeza al rey Luis XVI, luego le cortarán la cabeza a su mujer, la reina María Antonieta, y su hijo, que era el futuro Luis XVII, morirá por inanición en las prisiones de París. Es decir, no será necesario cortarle la cabeza al niño porque ya murió de enfermedad y de hambre en las cárceles, de lo mal atendido que estaba. Cuando el rey de Francia le cortan la cabeza con la guillotina, se forma una segunda coalición de países europeos que quieren defender la monarquía absoluta contra Francia, más amplia, en la que están Austria, Gran Bretaña, Rusia, Portugal, Nápoles y el Imperio Otomano. También conseguirán los franceses derrotar esta segunda coalición y aquí ya empezará a destacar un general que se llama Napoleón Bonaparte, que será uno de los grandes y líderes posteriores de la Revolución Francesa. Al mismo tiempo que pasa esto, hay otra revolución campesina, pero en este caso, si la revolución campesina del Gran Miedo era a favor de la revolución, esta revolución campesina es contrarrevolucionaria, son campesinos que van contra la revolución francesa, ¿vale? En la zona de la Vendée. Porque veis vosotros que todos están pasando continuamente cosas muy graves. Y al principio, este órgano de la convención, que era un poco el que mandaba en Francia, estaba controlado por girondinos, especialmente por la figura de Brissot. Acordaros que los girondinos eran aquel tipo de políticos moderados, que no querían grandes cambios, querían hacer pocos cambios. Eran lo contrario de los jacobinos. Muy bien. Aquí tenemos el artefacto que se inventó durante la Revolución Francesa, porque lo defendió, curiosamente, un diputado francés que se llama Guillotin. Ese diputado francés que quería un nuevo órgano, aparato para justiciar a la gente de pena capital. Guillotin le dio el nombre a la guillotina. La guillotina, es decir, antes de la Revolución Francesa, la pena capital, es decir, la pena de muerte, se ejecutaba de forma distinta para el pueblo y para la nobleza. A la nobleza se le cortaba la cabeza con una espada y al pueblo se lo ahorcaba. Y claro, la Revolución Francesa, que proclama la igualdad, ahora todos vamos a ser ajusticiados con la misma pena capital, sea el rey como sea el pueblo. Y se decide crear un nuevo instrumento para ejecutar a la gente cortando la cabeza, que es la guillotina. ¿Vale? Que el nombre le viene del diputado francés Guillotin, que defendió la búsqueda de un nuevo artilugio para ejecutar la pena capital y lo consiguió. Y aquí tenemos una imagen que representa un dibujo, el momento en que el rey de Francia le cortan la cabeza, guillotinado. La ejecución de la pena capital se hacía públicamente para que lo viese la gente y la mayoría de gente guillotinada durante la Revolución Francesa lo fue en París, en la Plaza de la Concordia. Concordia es un eufemismo para un acontecimiento tan trágico como es el de cortar cabezas. Bien, y ahora, siguiendo dentro de la Convención, que es este nuevo órgano que dirige Francia, viene una época que se llama la época del terror, que es la época más terrible de la Revolución Francesa. ¿Qué pasa? Que los jacobinos, que son aquellos diputados más radicales, al final acaban controlando el gobierno de la Convención, que era de los girondinos. Y empiezan, con ayuda de los sansculots, que los sansculots son ese ejército del pueblo llano, y empiezan a ejecutar por traición a los principales diputados girondinos y los envían a la guillotina por considerarlos traidores. Vale, entonces empieza aquí un movimiento de ir acusando gente y enviarla a la guillotina. Los jacobinos, con que evidentemente querían reformas radicales, una vez entran a la Convención, hacen una serie de reformas muy importantes. En Francia proclaman el sufragio universal, masculino, ¿vale? Es decir, todos pueden votar, una ley que es la ley del máximo, que es una ley que establece
que los productos más importantes, como el pan, no pueden tener unos precios más altos de tal. Es decir, una ley que dice que no puede pasar el precio del pan de tal para proteger a los más pobres, ¿vale? También cambian el calendario, es decir, el calendario que tenemos nosotros de meses de enero, febrero, marzo, lo cambian y ponen un nuevo calendario con nuevos nombres. Brumario, nivoso, pluvioso, etcétera, etcétera. Cambian el calendario. Muy bien. Estas son las reformas radicales que hacen los jacobinos en la Convención. Y además, en la Convención había un órgano que se llama el Comité de Salud Pública, dirigido sobre todo por ese político que me habéis dicho que se llama Robespierre, pero que también estaba Danton, que empieza a acusar a cualquier sospechoso que fuese contra la Revolución Francesa. Y una vez los acusaban, los enviaban y los guillotinaban, los enviaban a la guillotina, ¿vale? Los juzgaban y si los declaraban culpables iban y eran guillotinados. Entonces, claro, eso provocó un clima de terror. Se dice que más de 15.000 franceses fueron guillotinados durante este periodo y al final el propio Robespierre, que había enviado tanta gente a la guillotina, él acabó siendo guillotinado en julio de 1794. Una vez se guillotina a Robespierre, podemos decir que se acaba este periodo grave, esa época del terror que hubo en la Revolución Francesa, para entrar en una época distinta. Os he puesto un cuadro de un pintor importante, que es David, que es el asesinato de Marat. Marat era ese político, más que nada periodista, que también era médico, que os puse antes. Marat era un gran defensor de la Revolución Francesa y publicaba periódicos en los que exponía sus ideas y iba contra la monarquía, la nobleza, etc. Uno de los diarios más importantes que publicó era El Amigo del Pueblo. Ese señor, debido a que tenía problemas en la piel, necesitaba continuamente hacer baños de agua caliente. Hoy en día se cree que estos problemas que tenía en la piel, que él decía que se debía a que había estado mucho tiempo escondido bajo las alcantarillas de París, probablemente sean a que tenía una alergia al gluten, es lo que se cree. Bueno, fuese una cosa u otra, este señor recibió una visita un día determinado de una mujer que se llamaba Charlotte Corday. Decidió dejar entrar a esa mujer, la atendió mientras él estaba en el baño y esa mujer, Charlotte Corday, que era girondina y era muy enemiga de los jacobinos, sacó un cuchillo y lo mató allí mismo, ¿vale? Por tanto, eso es lo que llamaba asesinato de Marat por una mujer, Charlotte Corday. Uno de los grandes defensores de la Revolución Francesa. Es el famoso cuadro que representa su muerte, ¿vale? Como habéis visto, estamos en una época muy convulsa, muy sanguinaria de la Revolución Francesa. Y vamos a la última época de la Revolución Francesa, que es lo que se llama el Directorio, que es otro órgano de gobierno distinto. Hemos pasado de la monarquía absoluta a la Asamblea Constituyente, a la Convención y ahora vamos al Directorio, ¿vale? Se redacta una tercera constitución, la de 1795. Los jacobinos ya han sido perseguidos y ahora, sobre todo, son girondinos, ¿vale? Vuelve a establecerse el sufragio censatario, se acaba con el sufragio universal y todas aquellas medidas jacobinas que se hicieron antes. Y el directorio de un gobierno de 5 miembros, ¿vale? Que tenían la misma ropa. Los veis aquí, tenían un vestido propio que los distinguía como miembros del directorio, que si os veis se basan en los colores de la bandera de Francia, ¿vale? Entonces, estos miembros del directorio, a pesar de que el gobierno duró casi 5 años, lo cual para la Revolución Francesa ya era un milagro, no contentaron a nadie, porque estaban un poco en el medio. Eran más bien moderados, no eran partidarios del retorno del rey, por lo tanto no eran absolutistas, que habían algunos franceses que aún querían el retorno del rey, ni tampoco eran partidarios de hacer reformas como habían hecho los jacobinos. Por lo tanto, ni satisfacían a los absolutistas ni satisfacían a los jacobinos. Por lo tanto, no acabaron por mantenerse este tipo de gobierno en Francia. Y al final, ¿qué pasó? Pues vino un general francés que se llamaba Napoleón Bonaparte, que había triunfado, había tenido mucho éxito luchando contra los enemigos de Francia y de un golpe de Estado. Es decir, suprimió el directorio y estableció una forma de gobierno distinto que fue el consulado. Y a partir de este momento, el 9 de noviembre de 1799, se considera que esos 10 años de la Revolución Francesa se han terminado y que ahora entra en una nueva época, que es la época del gobierno de Napoleón Bonaparte. Aquí tenéis una imagen
del momento en que Napoleón, un cuadro, hace el golpe de Estado. Es decir, el golpe de Estado es cuando un militar con mucho poder violentamente hace fuera el gobierno legalmente establecido y se pone él y cambia el gobierno. En este caso puso un consulado. Luego acabará declarándose emperador. Fue el 9 de noviembre, pero aunque aún se aplicaba el calendario que habían hecho los jacobinos, concretamente el 9 de noviembre equivalía al 18 de Brumario, que era uno de los meses del año. Y bueno, sin nada más que añadir, la fecha no es correcta porque estamos, creo que es 18 de julio, pero estamos curiosamente a 4 días después de la Fiesta Nacional de Francia. Y después de decir esto, pues me despido y espero que os sirva para estudiar esta videoclase sobre la Revolución Francesa.